Hola, soy la Madre Ana Carmen del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Soy de España y llevo en Uruguay desde febrero del 2024 y muy feliz. Bueno, yo vengo de una familia que no es creyente, aunque la base sea católica, hice la comunión y en aquel entonces tenía una adolescencia muy difícil, muy rebelde. Vestía de negro, vestía de gótica, con pinchos y bueno, pues ese deseo pues, de querer destacar, llamar la atención y a la vez pues, ser muy tajante con las personas y tratar de volcar toda esa amargura hacia las personas. Para chinchar a mis padres, para molestarles, me apunté a religión. Yo no daba religión, pero para llevarles la contraria me apunté a religión y eso fue como el comienzo de todo. Cuando descubrí a una profesora de religión que me hablaba del amor de Dios, de la resurrección, de cuánto nos quería, cuánto nos espera el Señor. Y bueno, pues fue entrando en mí ese deseo de conocer más al Señor. Me invitaron a un campamento cristiano. Yo me estaba aburriendo muchísimo en ese campamento porque era continuamente oración, rezo, reflexión, el rosario, la misa. Yo no entendía nada, pero bueno, ahí estaba. Y nada, un día, el día de la fiesta del perdón, bajaron los monjes de la abadía de Silos, los benedictinos, y toda una explanada llena de sacerdotes para confesar. Y bueno, me animé a confesarme y en esa confesión me cambió la vida, porque fue cuando descubrí que Jesús había muerto por mí, que mi vida tenía sentido y que Él me amaba con locura. Y si no me podía dedicar al arte de dibujar, me podía dedicar al arte de amar. Y en ese instante entró un amor tan grande y una luz tan fuerte que me transformó la vida, ¿no? Y descubrí en ese instante que Jesús estaba vivo. Después del campamento empecé a tener dirección espiritual, a pensar en la santidad, a desear ser santa, cuidar mi manera de vestir, dejé de ser gótica para ser una persona más normal. Y bueno, empecé a conocer al Señor en la oración, en los sacramentos, en mi grupo de jóvenes, en las catequesis y me fui enamorando del Señor. Y un Viernes Santo estaba el crucificado expuesto y yo me lancé a Él y de repente descubro que esa persona, que Jesús, esa escultura, estaba viva. O sea, la sensación era que yo me estaba refiriendo a una persona viva. Y le dije, pues como me sentía, que le amaba con locura. Y Él volvió a entrar en mí un amor muy fuerte, muy grande, y sentí en ese instante que Él me quería para sí. Y yo no tuve el valor porque yo no quería ser monja y le dije en ese instante que no. Mi deseo era formar una familia. Porque cuando me encuentro que tengo vocación, no hay nada que discernir en ese instante. Yo sentí la llamada y ya está, pero me lo guardé. De hecho, dejé la dirección espiritual porque no quería tratar el tema, no quería hablar y no te voy a decir que dejé la oración. Por supuesto, seguía teniendo las catequesis en la parroquia, estaba involucrada en la diócesis, era una joven activa, estaba allí, ¿no? Pero de una manera superficial, porque si yo entraba a tener ese contacto personal con el Señor en la oración, volvía a desearme, volvía a sentirme amada por Él y esa llamada a ser suya estaba ahí, ¿no? Y la tenía que tapar de alguna manera. Entonces me puse a estudiar un grado de mediación familiar, buscar novio, para hacerle comprender al Señor que lo que realmente era lo mejor era que yo formara una familia, que da igual que tuviera 12 hijos, lo que fuera, que todos ellos fueran sacerdotes, monjas, pero que yo no, que a mí no me pidiera eso, ¿no? Y cuando tenía novio, tenía trabajo, aunque no estaba trabajando como trabajadora social, tenía amigos, estaba muy bien en la parroquia y eso yo me sentía con un vacío que no era normal. Y bueno, pues cuando una amiga me invitó a una profesión de una amiga suya, de una hermana que conocía, entonces fui, yo me di cuenta que esas hermanas eran felices, muy felices, ¿no? Y yo quería esa felicidad para mí.
yo no la tenía. Y de hecho, cuando estaba con mi novio, yo sentía que de quien estaba enamorado era de Jesús. De hecho, cuando le quedamos para cortar, me dijo, ¿pero qué pasó? Dijo, no puedo estar enamorada de dos personas a la vez. ¿Quién es el otro? Jesús. Jesús. No tengas miedo de decirle sí a aquel que murió por ti. Todos los demás, todo lo demás, nada ni nadie ha muerto por ti, como ha muerto Él. Y si te desea, si te ama, si además tienes una sed muy grande de Jesucristo y de felicidad, dile que sí, no tengas miedo. Son normales esos miedos, pero vuélcalos en el sagrario. Vuélcalos ahí, donde Él te puede fortalecer en tu debilidad, ser tu confianza en tus miedos, ser tu alegría en tus tristezas, ser el sentido de tu vida en ese sentido que tenemos y que alberga nuestro corazón muchas veces cuando no respondemos al Señor como Él quiere ser respondido.